Bien, buenos días. Voy a continuar con la explicación del ejercicio. Realmente voy a continuar en el ejercicio del examen. Y bueno, de hecho, les iba a proponer que si veo que las personas que están, o sea, las personas que entreguen, como es la continuación del ejercicio del examen, las personas que yo vea que entreguen el ejercicio en tiempo y forma, es decir, en el tiempo que pongo la asignación a como voy avanzando, no presentan examen en el tercer parcial. Y si veo que no entregan en tiempo y forma este ejercicio, sí les voy a poner un examen de tercer parcial que obviamente va a ser sobre los pasos del ejercicio que vamos hasta donde avancemos a ver en el tercer parcial, pero con otro ejercicio. Entonces sería idóneo, sería ideal que realmente fueran avanzando este ejercicio paso por paso y se evitan hacer examen en el tercer parcial porque están practicando lo que les estoy explicando. Sobre todo para motivarlos a que entreguen las tareas porque he visto que dos muchachas han sido constantes en que no han entregado tareas. Realmente no sé si ya no van a seguir en la materia, pero veo que en algunas clases del segundo parcial entraron. Dame un segundo. Bueno, sí, dime. Hola, bueno, sí, no te preocupes. Ok, ok, ok. Sí, sí, está bien. Yo te lo mando. Sí, ahorita te lo mando. Sí, ahorita te lo mando. De nada, sale. Bien, disculpen, continúo. Entonces, bueno, denme un minuto. Ahorita continúo con la explicación.
Bien, bueno, ahora sí continúo, disculpen. Bien, entonces, les digo, realmente les conviene que realmente entreguen los ejercicios a tiempo y se ahorran no entregar el examen, digo, no hacer examen en tercer parcial. Bien, continúo. Lo último que les expliqué fue que insertaran el gráfico de dispersión y en el gráfico de dispersión les aparece al insertarlo les queda tal cual. Si quieren pueden agregar la ecuación de la recta en el gráfico y también al momento en que agregan la ecuación de la recta les sale el coeficiente de correlación, el cual debe coincidir con el que se calcula con la fórmula. Entonces yo les dije, aparte del coeficiente de correlación, hay algo que se llama coeficiente de determinación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, igual, es algo que debieron haber visto en estadística, pero el coeficiente de correlación que nos dice, pues precisamente qué tan relacionada están dos variables, es decir, si realmente el impacto o el cambio que hay en una variable tiene cambio en la otra variable, pero no precisamente tiene que ser una relación causa y efecto. Entonces, en cuanto a, bueno, aquí es el mismo ejercicio, realmente solamente tendrían que poner ponerlo en su ejercicio, en su archivo, pero como tal, obviamente, como es el mismo ejercicio, la interpretación va a ser la misma. Aquí cuando calculé la vez pasada, que ya lo debieron haber hecho, esto no, sí vi que no todos, que solo 3 personas entregaron esta parte del ejercicio, no he tenido tiempo de revisarlos. El miércoles les doy retroalimentación sobre esa parte. Igual cualquier duda que tengan me dicen. En cuanto a este coeficiente de correlación que yo calculé y que ustedes ya debieron haber calculado, ¿cómo se interpreta? Acuérdense que cuando inicié la materia, cuando veíamos los tipos de relaciones, pues precisamente es para poder saber interpretar el coeficiente de correlación. Si recuerdan, hay relaciones positivas, relaciones negativas, o en su caso, respectivamente, relaciones directas o relaciones indirectas. Bien, cuando este coeficiente nos queda positivo es que la relación es positiva, es directa. ¿Y qué nos dice cuando nos queda positivo? Entonces, ¿cuáles son mis variables? Si recuerdan, aunque las interpretemos como cuando las representemos con X y con las literales X y Y, si recuerdan, mis variables es tasa de inversión y tasa de ahorro. Entonces, la tasa de ahorro y la tasa de inversión están fuertemente correlacionadas. Y es algo que ya está incluso comprobado en la teoría económica, porque si se saben, bueno, no es parte de la materia, pero si se saben los diferentes conceptos de teoría monetaria y banca, cuando nos hablan de esta famosa ecuación del dinero o la ecuación de la demanda agregada en las diferentes teorías monetarias, la demanda agregada está compuesta por inversión, gasto público, consumo, más exportaciones menos importaciones. Esas son las variables. Ok, es consumo más gasto público, más exportaciones menos importaciones. Entonces, la, sabemos que como economistas nosotros para poder llamarle algo ahorro, siempre el ahorro va a terminar siendo inversión. Si después el ahorro no se convierte en inversión, realmente no era ahorro, era simplemente un dinero que no quisimos gastarnos hoy para gastárnoslo mañana. Pero se supone que el fin del ahorro es la inversión y como economistas, como tal, el ahorro para nosotros debe ser después inversión. Entonces aquí queríamos ver qué tan asociadas, correlacionadas están la tasa de ahorro con la tasa de inversión. Es decir, qué sucede cuando cambia en una unidad. Aquí incluso podemos ver
estos famosos cambios que yo les decía que los cambios no siempre van a ser en una unidad. Por ejemplo, aquí los cambios no son en una unidad, son cambios decimales. Entonces, aquí estamos hablando de cambios que se pueden medir mejor con las derivadas, pero independientemente de eso, de que tenemos una variable que no es discreta. ¿Por qué no es discreta? Porque los cambios no son en unidades. ¿Por qué? Porque el dinero tampoco es de la materia, pero es algo que ya debemos de saber, los tipos de variables. El dinero siempre se va a tratar de una variable continua por estos mismos diferentes, por la diferente forma de representarlos, de que no siempre es en unidades, también puede ser al momento de medir los cambios de las variables que involucran el dinero, los cambios van a ser en cambios infinitesimales. Entonces, este coeficiente de correlación, ¿cómo lo podemos interpretar? Como qué sucede con la inversión cuando cambia el ahorro. Es decir, cuando el ahorro aumente o disminuye, la tasa de inversión va a aumentar o disminuir. Eso nos dice que hay una fuerte correlación. ¿Por qué? Porque una fuerte correlación porque está casi cercano a 1. Mientras más cercano a 1 esté, más correlación hay a partir del 0.5. Del 0.5 a más cercano a 0 es que no hay mucha correlación. Las variables realmente lo que pasa en una no afecta en la otra. Y como está positivo, pues es una relación directa. Es decir, mientras más ahorro, más inversión. Lo cual nosotros, incluso sin estos datos de forma teórica, podríamos decir, no, pues yo mientras más ahorro, más invierto, pero siempre hay que sustentar nuestras premisas y precisamente aquí vemos cómo los modelos econométricos realmente sustentan lo que nuestra lógica o incluso nuestro sentido común, que los economistas siempre debemos tener ese sentido común muy despierto. Ahí comprobamos nuestro sentido común, o más bien le metemos rigidez. La economía se compone mucho de la intuición, del sentido común, pero precisamente la econometría es la que viene a darle la rigidez a, a ese pensamiento, a ese estudio. Entonces, ya una vez interpretado el coeficiente de correlación, podemos afirmar que hay una relación directa, pero no. Perdón, pero hay una relación directa y muy fuerte, aquí está mal, y muy fuerte entre el porcentaje de grupos con menos de 20 y los alumnos que donan. Bien, también hay otro coeficiente que se llama el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación realmente lo que mide es el grado del bondad del modelo, es decir, si pudiera, qué tan confiable es el modelo que estamos realizando. Incluso, ¿y por qué mide esta confianza? Porque precisamente el coeficiente de determinación, si lo vemos por proporciones, está relacionado con la varianza, porque si se dan cuenta, ¿cómo calculé yo el coeficiente de correlación que es el que no está elevado al cuadrado, y el coeficiente de determinación es el que está elevado al cuadrado? Lo calculé elevando al cuadrado el coeficiente de correlación. ¿Y cómo obtuve el coeficiente de correlación? Lo obtuve de las varianzas. Y aquí dice covarianza. ¿Por qué dice covarianza? Porque utilicé la varianza de las dos variables de x y de y, por eso se llama covarianza. Entonces, ¿de qué otra forma se puede llamar el coeficiente de determinación? Se puede llamar coeficiente R cuadrado. ¿Por qué? Porque refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que se pretende explicar. Es decir, qué tan ajustable puede ser el modelo para que sea más confiable o cuando cambian los datos. Bien, entonces, ya les enseñé una forma de cómo calcular el coeficiente de determinación, es decir, solamente elevando al cuadrado, pero igual, ¿de qué otra forma se puede calcular el coeficiente de determinación? Hay una fórmula que viene incluso, todo esto obviamente lo tengo sustentado con el libro que está en los archivos de la materia, que se los compartí desde el inicio de clases. Todo está sustentado en esa bibliografía, no me saco de la manga la información. Bien, entonces, esto lo podemos obtener de la fórmula de suma explicada de cuadrados sobre
la suma de cuadrados totales y realmente la fórmula para el calcular el coeficiente de determinación quedaría de esta manera. El 1, ¿por qué 1? Porque siempre estamos hablando de un 100%, es decir, cómo de la varianza en total, si se explicara en total toda la, es decir, si la variable que está explicando explicara en el 100% a la variable explicada, se asume el 100%. Entonces, recuerden que cuando convertimos a porcentajes a decimales, pues es decir, 10% es igual a 0.10. Entonces, los porcentajes convergen a 100, pero cuando convertimos estas tasas a decimales convergen a 1. Entonces, 1 menos la suma de residuales cuadrados menos la suma de cuadrados totales, que son estos. Pero ¿de dónde obtuve yo esto? Para eso les voy a enseñar a calcular. Igual ya les pedí que lo investigaran. Ahora lo que les voy a pedir que investiguen, sobre todo para que lo sepan de forma teórica, qué es el coeficiente de determinación y qué es el coeficiente de correlación y cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿cómo calculo yo la suma de cuadrados totales? Perdón, la suma de residuales cuadrados, ni siquiera lo tengo que calcular, ya lo tengo calculado si voy haciendo todo paso por paso. Aquí me dice que es igual a I25, pero ¿de dónde obtengo yo ese dato? De acá. Si estoy hablando de suma de residuales cuadrados, los residuales están representados por estos, que es el error. Ok, pero el error elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque precisamente dice que es suma de residuales cuadrados. Porque entonces ese es el error de mi estimación, pero elevado al cuadrado. Entonces sería sería aquí esta columna, esta celda. Entonces solamente, por eso aquí en esta tablita, solamente le pongo igual a y 25, porque yo sé que esa celda representa los residuales cuadrados. Ya lo calculé paso por paso. La suma explicada de cuadrados. Ok, algo que quiero que les quede muy claro, ¿cuál es la variable explicada? La variable explicada es la variable dependiente, que la variable dependiente es la inversión. ¿Y por qué literal está representada por la Y? Pero como lo que estoy haciendo es analizando mi modelo, que ya formé con las ecuaciones que me dio el sistema de ecuaciones y con el valor de los parámetros y el de alfa y beta, recuerden que yo estimo y al cuadrado, que es mi variable explicada. Entonces, la celda que me representa esa suma explicada de cuadrados es esta. ¿Por qué? Porque es y elevada al cuadrado y porque y es mi variable explicada, por eso suma explicada de cuadrados. Porque es la variable que está explicada, pero elevada al cuadrado. Entonces solamente selecciono esa celda y me da ya el dato que tengo ya calculado. Y como obtengo la suma de cuadrados totales, pues muy fácil, solamente sumando la suma de residuales cuadrados con la suma explicada de cuadrados. Y ya tengo mi suma de cuadrados totales y ya puedo aplicar esta fórmula para calcular el coeficiente, perdón, ¿dónde está? Esta fórmula para calcular el coeficiente de determinación de esta manera. Bien, entonces continúo. El siguiente paso es la prueba de hipótesis, pero esto está pendiente porque aún no lo han comprendido, entonces voy a dedicar solo una clase para explicar esa parte.
Bien, continúo. Entonces, esa parte lo voy a dejar pendiente, pero lo que sí voy a explicarles también hoy que calculen o que hagan ese ejercicio es la tabla de ANOVA, que igual ya se los dejé investigar. Que la tabla de ANOVA no es más que la que mide la variación, pero, pero explicada acorde a los grados de libertad, tomando en cuenta el número de datos que tenemos. Entonces, ¿cómo hago yo mi tabla de ANOVA? Pongo la fuente de variación, pongo la suma de cuadrados, que la suma de cuadrados en esta columna va la suma explicada de cuadrados, la suma de residuales cuadrados y la suma de cuadrados totales. Va a una columna que se llama grados de libertad, que automáticamente en la suma explicada de cuadrados, el grado de libertad siempre va a ser 1, en la suma de residuales cuadrados, mis grados, perdón, mis grados de libertad van a ser el número de datos, ¿cuántas observaciones tengo? 21, menos 2, ¿por qué? Porque ya estoy en la segunda fila, menos 2 igual a 19. Y mi suma de cuadrados totales va a ser n-1, entonces serían mis observaciones igual a 21 menos 1 igual a 20, entonces en esta la fórmula es n-2 y en la tercera es n-1 para calcular los grados de libertad. Entonces aquí lo único nuevo que tenemos en la tabla de ANOVA es la columna de los cuadrados medios. Perdón, no. La diferencia entre esta tabla de la comprobación de cuadrados totales y la diferencia entre la tabla de ANOVA es que se le agrega esta columna de grados de libertad y esta columna de cuadrados medios. Esta columna ya se las expliqué, que aquí automáticamente siempre es 1, aquí la fórmula es n-2 y acá la fórmula es n-1. Entonces aquí los cuadrados medios, ¿cómo lo calculan? Lo calculan de dividir la suma explicada. Cuando se trata de la suma explicada de cuadrados, pues aquí divido la suma explicada de cuadrados entre 1. Sí, ¿qué es esta? Lo pueden agarrar de las columnas de acá arriba o ya de su tabla de las sumas de la comprobación de los cuadrados totales. Bien, entonces aquí, si estoy diciendo de la suma de residuales cuadrados, entonces la fórmula es dividir suma de residuales cuadrados sobre 19, que es los grados de libertad que calculé. Y para los cuadrados medios, ¿cómo calculo yo los cuadrados medios? Pues de dividir la suma de cuadrados totales entre los grados de libertad, que son 20. O, esa es una forma. O pueden dividir este sobre este. Y les da este resultado. De las dos formas les tiene que dar el mismo resultado. Dividen la suma de explicada de cuadrados entre la suma de residuales cuadrados y le da la suma de cuadrados totales. O en su defecto pueden dividir la suma de cuadrados totales sobre 20, que son los grados de libertad, y ya les queda este resultado. Este resultado se conoce como la F de Fisher, porque precisamente es un análisis de ANOVA, y por eso aquí en esta F pongo que es 149.000, bueno, 149.38, porque en mi Excel la coma representa un punto, no, no la coma. Bien, y el cual debe coincidir con el valor de la t crítica al cuadrado. Aquí sí coincide, pero
la explicación de la t al cuadrado se deriva, bueno, el dato se deriva de la prueba de hipótesis y eso quiero explicarlo solamente sin haberles explicado otra cosa para no confundirlos. Entonces, en esta parte, para esta clase, solamente tienen que calcular bueno, el coeficiente de determinación este ya lo habían calculado, si lo hicieron. Lo que tienen que resolver para esta clase es poder calcular el coeficiente de determinación de esta forma, con esta fórmula, pero para ello primero tienen que hacer esta tabla, que es la suma de cuadrados totales, está muy sencillo, y después de que hagan la suma de cuadrados totales, hacer el análisis de ANOVA, que igual está muy sencillo porque todos los datos los obtienen ya de lo que hicieron, que es esto. Lo más importante siempre en el ejercicio es correr todos estos datos, porque ya los demás pasos los vamos haciendo con base a esos datos. Entonces eso sería todo y entonces eso es lo que tienen que avanzar en el ejercicio práctico y de teórico. Tienen que investigar qué es el coeficiente de correlación, qué es el coeficiente de determinación y cuál es la diferencia entre los dos coeficientes y cómo se interpretan. Bien.